Muy buen día, preciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez y el día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra videoclase sobre el tema de evaluación de impactos ambientales. Les recuerdo que en esta videoclase la intención es que podamos aclarar las inquietudes que tenemos sobre el tema y en caso tal de que no lo puedan hacer en este momento, pues la intención es que lo manifiesten a través del correo electrónico de la plataforma. Así que quedo atenta a la recepción de sus inquietudes. ¿Listo? Voy a compartir pantalla, como es de costumbre, para que ustedes puedan observar la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy. En este momento, ustedes ya pueden ver la presentación. Como les menciono, pues el tema que vamos a desarrollar en esta videoclase es evaluación de impacto ambiental. ¿Listo? Inicialmente, es importante mencionar que la evaluación de impacto ambiental es un proceso de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posibles al ambiente. Como podemos evidenciar en esta definición, lo que busca la evaluación de impacto ambiental no es solamente identificar, valorar unos impactos, sino lo más importante es establecer esas medidas de manejo ambiental, pues que finalmente van a prevenir, mitigar y o compensar el impacto ambiental. Desde el componente ambiental, la evaluación de impactos ambientales nos permite identificar o determinar si ese proyecto es viable ambientalmente o no lo es, si es sostenible o no lo es, ¿sí? O qué se requiere para que de una u otra forma ese proyecto pues pueda continuar su ejecución, ¿sí? Entonces aquí es cuando ya hablamos de ese diseño o de esas medidas o ese plan de manejo ambiental que se tiene que elaborar. Es así, apreciados estudiosos, cómo surgen diferentes metodologías de identificación y valoración de impactos ambientales que se aplican en cualquier tipo de proyecto, obra o actividad. Entonces, podemos afirmar que para la identificación como para la valoración de estos impactos ambientales, pues existen diferentes metodologías que lo que buscan es precisamente esa identificación y calificación de los impactos con el fin o con el propósito de que nosotros, como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos, pues podamos hacer un análisis completo de ese proyecto y de esta forma, pues tomar las diferentes decisiones. Inicialmente vamos a abordar entonces las metodologías de identificación. Estas metodologías de identificación de impacto se caracterizan porque son metodologías cualitativas, es decir, que se basan en la descripción o en la observación de un evento, de tal forma que nos van a llevar a una identificación de lo que estamos buscando, ¿sí? O sea, no, aquí no vamos a hablar de valores ni vamos a establecer números para estos impactos, sino solamente nos vamos a basar en la valoración, perdón, nos vamos a basar en la observación para la identificación de estos impactos. Tenemos entonces nuestra lista de chequeo. Esta lista de chequeo es un método cuyos resultados se obtienen a partir de la descripción de los hechos particulares de cada proyecto, aplicando un formato, ¿sí? O una serie de preguntas o unos valores establecidos en la normatividad, de tal forma que nos van a permitir identificar o establecer los posibles impactos que se pueden causar al proyecto sobre que puede causar el proyecto, perdón, sobre los elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos del área de influencia, ¿sí? En este caso, como ustedes pueden observar en nuestra pantalla, tenemos un ejemplo de lista de chequeo. Como pueden observar, aquí tenemos los diferentes componentes, componente hídrico, componente aire, componente suelo, y sobre estos componentes pues vamos a identificar los impactos que causan las actividades o las etapas del proyecto propias pues de ese proyecto, teniendo en cuenta claramente siempre el contexto o la línea base en el que se va a desarrollar ese proyecto, ¿no? Entonces, miren que aquí podemos inferir, ¿sí? Que, por ejemplo, estamos preguntando,
Las actividades previas o la etapa del proyecto denominado montaje va a ocasionar un incremento en la concentración de sustancias contaminantes en el agua superficial. Sí, esto es correcto, ¿no es cierto? Entonces aquí marcamos con una X, ¿listo? Entonces miren que así hacemos como una serie de observaciones, ¿sí? Que nos permiten llevar a cabo o que nos permiten dar respuesta a unas preguntas o a un cumplimiento de normatividad que en donde podemos crear o basar la creación de una lista de chequeo. Tenemos dentro de estas metodologías de identificación el diagrama de flujo. Este diagrama de flujo o esta metodología lo que busca es una identificación detallada de los impactos a lo largo de un proceso o etapas de un proyecto. Miren que en este caso sí tenemos en cuenta cada una de las entradas, el proceso que se va a ejecutar y finalmente el aspecto ambiental y el impacto ambiental, ¿no? Es decir, como las salidas, ¿ya? Esta metodología pues es muy detallada porque abarca por separado cada una de las actividades con sus respectivas entradas, procesos y salidas, lo que nos da pues obviamente una especificidad mucho mayor a la de la lista de chequeo, que es como una observación general, ¿no? Aquí sí vamos al detalle. Como podemos observar, se sigue un esquema de redes que lo que busca es una secuencia lineal de todo el proceso, en donde se van a identificar las acciones del proyecto, que es la entrada, los aspectos que son dentro del proceso, los impactos y efectos ambientales que se podrían determinar como la salida o el resultado pues, que se obtiene finalmente después de la implementación de este proceso, ¿no? Estos diagramas de flujo sí son muy pertinentes, pero sobre todo para proyectos que no requieran de tantas actividades, ¿no? O de tantas etapas, porque realmente si es un proyecto bastante complejo o con muchas actividades, pues sería la construcción pues de este diagrama sería bastante abrumador pues por la cantidad de información que se va a manejar. Por otra parte, tenemos las matrices causa-efecto, en donde lo que se lleva a cabo es un análisis en dos dimensiones, ¿sí? En donde se tienen en cuenta las actividades de un proyecto y los factores ambientales. Y todo esto, y estos dos factores se relacionan con los respectivos impactos que se podrían ocasionar. Para la construcción, chicos, de este tipo de metodologías, ¿sí? Se requiere hacer una revisión bibliográfica de cuáles son los posibles impactos que se podrían ocasionar en ese tipo de proyecto que uno pues va a estudiar, ¿sí? Con esa búsqueda de información, ahora sí yo ya comienzo a comparar o a relacionar las actividades, ¿sí? Con los factores, pues, ambientales. Como ustedes aquí pueden observar, las columnas representan las actividades del proyecto y en las filas los factores ambientales pues, que se podrían ver afectados, ¿sí? Pues por nuestras actividades, ¿ya? Entonces acá tenemos replanteo de construcción, por ejemplo, aquí tenemos todas nuestras actividades, ¿sí? Y miren que en la parte superior tendríamos entonces los impactos y claramente pues los diferentes elementos del ambiente, ¿no? Entonces aquí comenzamos con el elemento suelo, el elemento agua, aquí sería aire, ¿no es cierto? Sería paisaje, entonces aquí estamos relacionando los impactos pues con los elementos propios del ambiente y esta relación pues nos lleva a hacer una identificación de impactos. Entonces yo comienzo a relacionar o comienzo como a hacer el análisis, ¿no es cierto? Actividad, elemento e impacto. ¿Listo? Un ejemplo que es muy conocido de esta metodología de matriz causa-efecto es la matriz de Leopard, sí, que yo creo que la mayoría de nosotros la ha manejado en algún momento y si no, pues es una matriz que se va a manejar seguramente. Esta matriz, a pesar de que es una matriz de identificación, se le han otorgado algunos valores, pues que también permiten hacer una valoración, pero quiero que quede claro, chicos, que aunque tiene valores, son subjetivos, ¿sí? Y por lo tanto, pues siempre se ha determinado pues como una matriz de identificación. Bueno, entonces miren que esta matriz de Leopold lo que hace es una estimación de la magnitud y la importancia de los impactos. Aquí es cuando hablamos de unos valores, ¿no es cierto? Y la matriz permite, por esa razón, pues tener unos resultados no solamente de identificación, ¿no es cierto?, sino también unos resultados de valoración, pero como les menciono, son finalmente pues resultados subjetivos porque parten de una descripción de los hechos, ¿sí? Entonces, por eso no se aconseja que la matriz de Leopold sea utilizada como una matriz de valoración. Aquí en la imagen, en la tabla, perdón, ustedes pueden observar esos valores que se les ha otorgado en cuanto a magnitud y en cuanto a importancia de los impactos. Tenemos intensidad, afectación y no calificación. Y finalmente en importancia tenemos duración, influencia y calificación.
¿Qué vamos a hacer entonces en esta matriz, ¿no? O sea, específicamente para la matriz de Leopold. Primero, pues hacemos una identificación de las etapas del proyecto y las actividades que se pudiesen generar o que pudiesen, perdón, generar modificaciones al ambiente. Entonces, en este caso, yo siempre tengo que hacer una descripción del proyecto, ¿no? Por eso es tan importante que conozcamos el proyecto, porque inicialmente, pues todo debe partir de esa información. Bueno, después dice identificar los componentes representativos del ambiente y las condiciones o factores que pueden ser afectados por el proyecto. Entonces aquí ya tenemos identificar primero las actividades y segundo, identificar esos componentes del ambiente que podrían ser afectados. Por eso aquí es tan importante en esta segunda etapa, en este segundo punto, que hagamos una revisión bibliográfica, ¿no? Tenemos tercero, establecer las interacciones entre cada actividad e impacto, para lo cual se dibuja una línea diagonal en la celda de la relación. Entonces aquí ya comenzamos nosotros a relacionar las actividades con los posibles impactos y pues claramente los elementos del ambiente que se podrían generar. Para esto pues vamos a hacer ya una diagonal en donde vamos a representar tanto la importancia como la magnitud. Entonces miren que aquí en este caso primero pues vamos a identificar la magnitud, o sea, haciendo esa relación actividad, perdón, ¿con qué? Con los factores del ambiente, vamos a identificar la magnitud de ese posible impacto, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia con magnitud? Hacemos referencia a la alteración que sufre el componente ambiental por la ejecución de una actividad. El valor de esta variable puede ser entre 1 y 10, donde 10 corresponde a la alteración pues, máxima que puede provocar el impacto sobre este elemento. ¿Listo? Este valor estará precedido por el signo positivo cuando el efecto pues es benéfico o el signo negativo cuando es perjudicial. Entonces miren que acá en nuestra tablita, si ustedes pueden observar, tenemos la magnitud. Aquí tenemos desde el signo más o menos, ¿sí? Porque entonces dependiendo del tipo de impacto que estamos abordando, pues va a ser un impacto negativo o un impacto positivo. Cuando mencionamos que la magnitud es esa afectación o esa alteración o esa modificación que puede ocasionar el impacto sobre el componente, pues estamos hablando de una intensidad y de una afectación, ¿no? Entonces esa intensidad va a ser baja, va a ser una afectación baja o va a ser alta, ¿no es cierto? Y pues dependiendo de eso, pues se le va a otorgar un valor. Después vamos a identificar la importancia, ¿sí? de ese impacto, que hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio y la extensión o zona territorial afectada. Aquí también pues vamos a considerar una escala entre el 1 y el 10, donde el 1 indica la importancia menor y el 10 la mayor. En este caso, chicos, entonces sí, obviamente es necesario que no solamente tengamos en cuenta, como ustedes pueden ver en la tabla, una duración, sino además una influencia, ¿sí? O sea, cuál es el alcance de ese impacto y pues inmediatamente una valoración. Para determinar entonces el valor ahora sí de cada celda, pues vamos a multiplicar esas dos variables, ¿no? Lo que es la magnitud y lo que es la importancia. Y de esta forma, pues ya podemos identificar cuáles son las actividades que alteran el ambiente, cuáles son los elementos más afectados, ¿sí? Y pues en su mayoría ese proyecto genera impactos positivos o impactos negativos. Bueno. Finalmente se realiza una sumatoria total de las filas y de las columnas cuyo valor debe ser similar y dependiendo del signo positivo o negativo, se catalogará el proyecto como perjudicial o viable ambientalmente teniendo en cuenta la valoración de los impactos. Entonces miren que finalmente cuando ya hemos aplicado nuestra tabla, ¿no es cierto?, de magnitud y de importancia, cuando ya hemos multiplicado y así haciendo la sumatoria de todos esos impactos, pues ya podemos determinar si ese proyecto pues genera en su mayoría impactos bajos, impactos medios, en el caso pues de nuestro proyecto o impactos severos, ¿sí? Aquí podemos observar, chicos, un ejemplo de la aplicación de nuestra matriz. Entonces, miren que, como les mencioné, esto es un análisis que, bueno, como que se debe llevar a cabo pues por un grupo interdisciplinario en donde pues hayan diferentes especialistas que aporten finalmente a la descripción, a la identificación de esos impactos, ¿no? Entonces es importante pues que siempre, por eso esta actividad es en parejas, porque la intención es que no solamente tengamos como la, la la visión o el juicio de valor de una sola persona, sino que entre ustedes pues también puedan determinar realmente cuáles son esos impactos que afectarían al ambiente desde diferentes posiciones, ¿listo? Desde diferentes experiencias. Entonces, miren que inicialmente, por ejemplo, hablamos que replanteo, ¿no es cierto?, en la construcción, estas son actividades de construcción de una línea de
gaseoducto, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando pues como de las diferentes actividades. Entonces decimos replanteo de la construcción y adecuación de accesos, adecuación de sitios de torres, eso es una primera etapa, ¿no es cierto? Remoción vegetal, descapotes, planación y excavación. Entonces aquí hemos ya hecho la multiplicación de la magnitud con la importancia, ¿sí? Entonces aquí ustedes ya van a poder ver los diferentes valores a los que se le asignaron a los diferentes impactos, teniendo en cuenta claramente los factores ambientales, los elementos del ambiente. Entonces, en su mayoría podemos observar que todos los impactos son negativos, ¿sí? Todos presentan impactos negativos y miren que al final, cuando yo hago la sumatoria total, ¿sí? Aquí hago la sumatoria de positivos, ninguno. Aquí positivos, tampoco ninguno. Entonces hago la sumatoria total. Miren que me da menos 40, menos 63 y aquí la sumatoria me da menos 37 de todo. O sea, primero sumo todas las filas y ahora sí sumo todas las columnas. Igual, chicos, para los impactos. Entonces acá estoy hablando, déjenme un segundo. Acá estamos hablando entonces, lo mismo, hacemos la sumatoria de las columnas, ¿sí? Y después la sumatoria de todas pues, las filas. Y miren que los valores nos dan iguales, menos 347, menos 347, menos 347, ¿sí? Entonces la suma tanto de las columnas como la suma de las filas nos da el valor, es decir, nos indica pues que la valoración, que la evaluación de impactos ambientales pues es coherente entre sí. Y como es negativo nuestro gran total, entonces ahí sí podemos afirmar que nuestro proyecto no es viable ambientalmente. Ahora sí lo que tenemos que entrar a analizar es finalmente si ese proyecto si se puede ejecutar llevando a cabo medidas de manejo ambiental o si definitivamente pues hay que cambiar de diseño, o hay que cambiar de tecnología o hay que hacer una modificación pues grande a ese proyecto, ¿sí? Entonces miren que finalmente nuestra interpretación de resultados pues debe tender a tres respuestas, ¿sí? Lo primero, ¿cuáles son las actividades que causan mayor impacto negativo al ambiente? Entonces, si nos fijamos, ¿sí? La sumatoria de las filas, los mayores números, pues se dan entre las actividades construcción y adecuación de accesos, adecuación de sitios de torres y remoción vegetal. El mayor impacto pues sería la actividad denominada remoción vegetal, ¿sí? Ahora, otra pregunta que yo me tengo que realizar. Los factores ambientales que reciben mayor impacto, ¿cuáles son? Entonces yo aquí voy a mirar, ¿no es cierto? La sumatoria y miren que el mayor número está en la pérdida y alteración de suelo. Si se fijan, este elemento pues es coherente con la actividad que causa mayor impacto, ¿no? Remoción vegetal y qué recurso pues se ve más afectado, claramente el suelo por la pérdida y alteración, ¿sí ven? Entonces la intención no es solamente elaborar una evaluación de impactos ambientales, sino saberla interpretar, porque esa interpretación es la que finalmente me va a permitir a mí hacer pues esa aportada a la toma de decisiones, ¿no? Y finalmente nos dice, la calificación global del proyecto es menos 3,47. Al ser negativo, indica que el proyecto evaluado puede ser perjudicial para el ambiente. Por lo tanto, se requiere de estudiar otras alternativas o diseñar estrategias de manejo ambiental con el fin de garantizar la viabilidad ambiental del mismo. ¿Listo? Entonces, en este caso, chicos, pues tenemos que identificar esos impactos y si realmente pues pueden ser reversibles, ¿no? A través de unas medidas de manejo ambiental. Por eso les menciono que la clave de una metodología de impactos ambientales, de evaluación de impactos ambientales, no es identificar los impactos, sino realmente con esa identificación pues poder tomar decisiones. ¿Listo? Ahora sí, entonces continuemos con nuestras metodologías de valoración y priorización de los impactos. En este punto, pues es importante mencionar que los métodos de valoración y priorización de impactos pues se basan en un análisis cuantitativo de evaluación que tiene como objetivo determinar la significancia o importancia de los cambios producidos por una actividad. Entonces, miren que ustedes en las metodologías que vamos a estudiar más adelante, van a encontrar como resultado la significancia del impacto, ¿sí? O la importancia del impacto. O sea, todo lo que buscan es determinar finalmente eso, cuál es la significancia o importancia de los cambios producidos por una actividad, es decir, del impacto, ¿no? A través de la aplicación de modelos matemáticos, los cuales permiten disminuir la subjetividad en la valoración individual de los impactos, con el fin de aproximarse a una verdadera significancia del impacto sobre el ambiente. Entonces, lo que se busca es que a través de diferentes algoritmos, ¿sí? Diferentes ecuaciones, pues podamos disminuir esa subjetividad que se da al momento pues de que una persona evalúa un proyecto, ¿sí? Eh, Actualmente, pues en nuestro país hay diferentes metodologías pues, que son bastante utilizadas en los diferentes proyectos y pues son las que vamos a abordar precisamente en esta
presentación y que claramente pues también están descritas en nuestro PDF. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues vamos pues la intención es también que ustedes como que lleven un proceso que les sirva para el desarrollo de la actividad que tienen programada para la asignatura, ¿no? Entonces, voy a asumir que tenemos un estudio de caso, sí, que tenemos un proyecto y de esa forma, pues ustedes van a poder como seguir la ruta que yo espero pues encontrar en la solución de su actividad. ¿Listo? Entonces dice, primero que todo, chicos, para poder implementar una evaluación de impactos ambientales, pues es necesario, o sea, siempre va a ser clave que nosotros iniciemos pues con una identificación o un análisis de la línea base, ¿no? De ese contexto ambiental donde se va a desarrollar el proyecto. Lo segundo, pues claramente es importante tener en cuenta las actividades que se van a llevar en ese proyecto. En este caso, pues vamos a llevar a cabo un análisis de viabilidad ambiental de la producción artesanal de panela en el departamento de Santander, que permita establecer si la producción de panela artesanal es sostenible, identificar cuál es la actividad que más impacta al ambiente, establecer el recurso natural más afectado por la actividad y plantear posibles recomendaciones para implementar un proceso responsable ambientalmente desde la etapa de corte de la caña hasta el empacado del producto final. Entonces, miren que en este estudio de caso, pues podemos evidenciar que nuestro proceso es un proceso artesanal, ¿sí? En donde se lleva a cabo pues diferentes actividades, las cuales pues yo debo conocer para hacer esa identificación de impactos, ¿no? Por eso es tan importante, chicos, pues que nosotros podamos hacer esa identificación de las actividades, pues porque de aquí parte precisamente pues esos impactos que yo puedo identificar más adelante. Por eso sí requiero hacer una investigación, hacer una revisión bibliográfica, pues que me lleve a ese conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro proceso artesanal de panela, pues encontramos la primera actividad denominada pronte, en donde lo que se hace es un corte manual de la caña y transporte a lomo de mula hacia el trapiche o sitio de producción. Miren que en este caso hablamos de un transporte al lomo de mula porque finalmente pues los trapiches son artesanales, ¿no? No es nada tecnificado, ¿no? En la molienda es donde hablamos de que la caña se pasa a través de una serie de rodillos en los cuales se extrae el jugo contenido en ellas. Aquí todo se hace pues a través de un molino, ¿no es cierto? Que finalmente puede ser tanto manual o también puede ser pues tecnificado, ¿no? Y se obtiene como resultado el bagazo, el cual por tratarse de trapiches tradicionales debe ser secado durante 30 a 40 días a condiciones ambientales para posteriormente ser utilizado como combustible en las hornillas y calderas de este mismo proceso. Eso también es como muy utilizado no solamente en el proceso de panela, sino que también se puede usar para otro tipo pues, de calderas, ¿sí? Entonces ellos también lo pueden vender. Tenemos la actividad de prelimpieza, donde lleva a cabo una separación física de las impurezas, haciendo uso de la diferencia de densidades y tamaños de partículas. En este caso, pues lo que buscamos es que esas impurezas pues queden en suspensión, ¿no es cierto? O que finalmente pues también se sedimenten pues para poderlas retirar. Tenemos una clarificación que se lleva a cabo en hornos, hornillas o calderas que requieren una gran inversión energética debido a que en ellos se realiza la extracción de sólidos en suspensión, que demanda aumentar gradualmente la temperatura hasta alcanzar los 60 grados centígrados. La siguiente actividad se denomina evaporación, ¿no es cierto? Aquí pues vemos varias junticas, concentración y punteo de los jugos. Esa actividad pues se lleva principalmente en una hornilla tradicional, ya sea pues de cobre o de acero inoxidable, en la cual o la cual pues también se consta de primero una cámara de combustión, ductos de humo, chimeneas y zonas de evaporación. ¿Por qué razón? Pues porque en este sitio o en esta actividad se alcanzan hasta los 125 grados centígrados, ¿no? Y pues obviamente aquí es donde usamos el bagazo como combustible o diferentes elementos como son la madera, el aguado, el carbón, el caucho, ¿sí? Para obtener pues esa energía técnica, esa energía térmica que, pues, que se necesita para finalmente seguir con nuestro proceso de producción de panela. Seguimos con el batido, perdón, el cual es una acción de agitación intensiva intermitente de las mieles, que se lleva a cabo de manera simultánea con el enfriamiento mediante la convención forzada en un periodo de tiempo entre 10 y 15 minutos. Entonces, miren que aquí una persona es la que se encarga de agitar manualmente esa, esa, mm, ay, se me fue la palabra, como
se me fue, paila, ¿sí? Esa paila donde pues finalmente hace ese descenso de temperatura. Tenemos ya las dos etapas de finalización, que son moldeo y empacado, en donde ya se trasladan esas mieles a moldes de madera, en los cuales se lleva a cabo la solidificación de las mieles y por tanto la obtención pues ya del producto final. Pues en este punto, ya una vez solidificado el producto, se desmolda, se empaca en cajas de cartón y madera, ¿sí? Y pues ya finalmente se va se va pues a un lugar de almacenamiento y posteriormente distribución. Y para finalizar el proceso, pues hay que hacerse una limpieza de instalaciones y equipos, en donde pues aquí sí hacemos el uso de diferentes utensilios de limpieza, como son jabones, desinfectantes, con el objetivo pues de que todo quede limpio para el siguiente proceso de producción, ¿no? Entonces miren que conociendo las actividades, chicos, pues vamos a poder hacer ahora sí una identificación de esos impactos, ¿no? Entonces, por cada actividad, sí, pues voy a hacer una identificación de impactos, como tanto impactos positivos como negativos, ¿no? Entonces, miren que aquí en la actividad de apronte vamos a hacer una identificación, por ejemplo, de un impacto positivo, que es la generación de empleo, ¿sí? Pero también podemos decir que hay una alteración de la composición atmosférica, ya que al hacer el corte de nuestra caña de azúcar, pues disminuyen los niveles de oxígeno, ¿no es cierto? Y la captación del CO2, del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces aquí vemos un impacto en el componente atmósfera. En la actividad, por ejemplo, de extracción de jugos, recordemos pues que aquí se hace a través del uso pues del trapiche, ¿no es cierto? Donde pues puede también usarse como combustible diésel, ¿sí? Entonces miren que aquí, bueno, como positivo pues la generación de empleo, pero tenemos una producción de residuos denominado bagazo, ¿sí? Hay una alteración de los niveles de ruido del lugar pues por el funcionamiento propio del molino, una afectación a la salud pues de los trabajadores por este mismo ruido producido por el trapiche y además una alteración de la composición atmosférica por la producción o por la generación de NOx, resultado pues de la combustión incompleta pues del combustible, ¿no? Tenemos la siguiente actividad, prelimpieza y clarificación de los jugos, en donde pues aquí sí vamos a vencer una contaminación hídrica, ya que estos residuos o ya que estos residuos pues pueden ir directamente, pueden caer a un recurso hídrico, un cuerpo hídrico que se encuentre pues cerca a la finca. Tenemos además focos de atracción para roedores e insectos, ya que aquí el resultado es 100% glucosa, ¿no? 100% azúcar, ¿sí? Entonces, pues claramente esto atrae pues los diferentes roedores e insectos y finalmente pues hay una producción de residuos. Estos residuos pues si no tienen como un destino claro, pero sí se puede usar, por ejemplo, no sé, en diferentes productos para alimentar animales, ¿sí? Tenemos la evaporación, concentración y punto de jugos. Aquí hay una alteración del microclima del lugar, ya que como sabemos, pues se llegan a altas temperaturas hasta los 125 grados centígrados. Por esta razón hay una afectación a la salud de los empleados, una alteración de la composición atmosférica, porque finalmente se queman diferentes productos como llantas, como bueno, el bagazo, el guadua, que pues se liberan al ambiente, ¿no? Tenemos batido y enfriamiento aquí en esta actividad. Recordemos que se hace de forma manual y finalmente es pues el uso de una paila, ¿sí? Donde hay una afectación a la salud de los empleados por condiciones extremas laborales, pues porque tienen que estar mucho tiempo de pie, porque además pues es un peso significativo lo que ellos van a manejar. Finalmente, en el moldeo, empaque, almacenamiento, hay una afectación a la salud de los empleados por condiciones extremas laborales, ya que ellos no pueden sentarse o no pueden terminar este proceso sin que no se haya empacado la última panela, ¿sí? O sea, tienen que pasar horas hasta que sea necesario, pues para poder cumplir con esto. Y finalmente, en limpieza de las instalaciones y equipos, pues hay contaminación hídrica, ya que al usar los diferentes recursos hídricos, pues para el lavado de estos sitios, pues todo esto se va finalmente a un cuerpo de agua, ¿no? Con jabón y con los diferentes implementos pues de aseo, ¿sí? Entonces miren que ya hicimos una identificación de las actividades y con esto pues una identificación de los impactos. Si se fijan pues todo proceso de evaluación de impactos ambientales debe comenzar con eso, ¿no? Con una identificación de nuestras actividades, unos posibles generación de impactos y ese entorno, ¿no? Yo cómo sé o cómo está compuesto pues finalmente el entorno ambiental donde se lleva a cabo ese proyecto o esa actividad. En este caso hablamos de un proceso industrial, pero podemos estar hablando de cualquier tipo de proyecto, obra o actividad. Comenzamos entonces con una identificación de los impactos y ahora ya a través pues, de una matriz, ¿no es cierto? En donde pues podemos marcar con una X esos impactos que hemos identificado, ¿sí? En los diferentes componentes.
¿no es cierto?, del ambiente, teniendo en cuenta las diferentes actividades y pues los impactos que posiblemente se podrían generar. Y entonces aquí hacemos, bueno, la valoración de los impactos a través de la matriz de Leopold, entonces donde observamos, chicos, que pues como aspecto positivo, como impacto positivo, pues tenemos finalmente la generación de empleo, ¿no es cierto? Eso es, creo que el único impacto positivo que tenemos. Bueno, hay unos impactos positivos como son la generación de residuos, ya que ese bagazo pues se puede utilizar como un producto para comercializar, ¿no? Y miren que nos da, mira, aquí también nos da la sumatoria menos 59, menos 59, es decir, que son coherentes la identificación que se llevó a cabo. Y si podemos observar, la actividad que causa mayor impacto al ambiente es la evaporación, concentración y punteo de jugos, ¿no? Donde recordemos, pues se llevan a cabo alteraciones del microclima por las altas temperaturas que se debe manejar. Y si se fijan, chicos, el mayor impacto, bueno, es el positivo, pues que es la generación de empleo, pero entre los negativos encontramos, miren, alteración de la composición atmosférica, ¿sí? Entonces, miren que nuevamente encontramos esa relación entre ese componente afectado con esa actividad, pues que genera precisamente esa afectación, ¿no? Ok, listo. Entonces, ahora sí, siguiendo con nuestra metodología de valoración y priorización de impactos, pues tenemos diferentes metodologías, entre ellas se destaca el método desarrollado por Vicente Conesa, que se denomina calificación de importancia, ¿sí? Que es lo mismo que decir significancia o gravedad del impacto, y permite identificar los impactos y evaluarlos individualmente de forma cuantitativa, de acuerdo con los rasgos preestablecidos en los 10 criterios de evaluación de esta metodología. Entonces, aquí se manejan 10 criterios, los cuales pues se relacionan a través de una ecuación, a través de un algoritmo, y que finalmente pues nos dan la importancia, significancia o gravedad del impacto, ¿sí? Inicialmente, como ya los mencionábamos, pues es necesario el desglose de actividades, ¿sí? Posteriormente la identificación de los posibles impactos a originarse, y con esta información, pues ahora sí ya procedemos al cálculo de la calificación de los impactos ambientales a través pues, de la ecuación que aquí estamos mencionando, donde se relacionan las 10 criterios de evaluación, ¿no? Aquí, chicos, entonces encontramos las tablas para esta metodología, en donde pues como criterios de evaluación tenemos inicialmente la naturaleza, es decir, el tipo, clase del impacto, la intensidad, ¿sí? Es decir, el grado pues o cambio del impacto, la extensión, el momento, la persistencia, la reversibilidad. Tenemos además la recuperabilidad, periodicidad, efecto, acumulación y sinergia. Miren que esas tablas pues están muy bien explicadas, ya que en cada una de las tablas pues nos especifica ese valor pues a qué va a ser referencia, ¿no? Y finalmente, ya teniendo en cuenta estos valores para cada uno de los impactos, chicos, pues ahora sí tenemos un resultado. Es decir, que los impactos pueden ser críticos, pueden ser severos, moderados o irrelevantes. Bueno, entonces hacemos igual nuestra matriz. En este caso, pues tenemos relacionados los componentes, ¿sí? Las actividades y los impactos, ¿sí? Entonces ahí comienzo pues nuevamente a relacionar actividad con impacto, y le vamos a dar pues un valor dependiendo con el resultado de la implementación de esta ecuación. Y dependiendo pues de este resultado, ¿sí? Aquí están, mire, aquí están las diferentes, ¿cómo se llama? Variables, ¿sí? Y aquí está nuestro resultado total. Y ahora sí, pues vamos a identificar esos impactos, son críticos, son severos o son moderados. ¿Listo? Bueno, esta metodología, chicos, no está explicada en nuestro PDF, pero quiero que la tengan en cuenta, ¿sí? Algunos, si lo desean, también la pueden trabajar, ¿ya? Y bueno, es muy interesante porque esta metodología es utilizada o es famosa porque es utilizada por la FA en los proyectos que ellos proponen, exigen que se utilice esta metodología, así que es válido pues que lo podamos tener en cuenta. Este método considera o da como resultado la severidad, ¿sí? De cada impacto, ¿sí? Qué tan grave, perdón, es el impacto ocasionado sobre los factores ambientales, permitiendo conocer si el impacto es leve, moderado, severo o crítico. En esta metodología se llevan a cabo tres ecuaciones, ¿sí? Primero, pues llevamos a cabo la ecuación o determinar la magnitud de ese impacto a través de esta primera ecuación que ustedes pueden observar, donde se relaciona la intensidad del impacto, la extensión, la duración, ¿sí? Y unos pesos, pues, de criterio, que estos ya son dados por la misma metodología. Y vamos a compararlos, o vamos perdón, a multiplicarlos por el valor inicial ambiental. Entonces, en este caso también vemos relacionado variables como reversibilidad, incidencia y magnitud. ¿Listo?
Finalmente lo que hacemos es, pues en este caso o en esta metodología, teniendo ya en cuenta esos dos valores que acabamos pues de determinar, es hacer la multiplicación, ¿sí? Entonces hacemos la multiplicación de estos dos valores que obtuvimos, de acuerdo pues con las diferentes tablas, y posteriormente, ahora sí, vamos a tener la severidad de nuestro impacto. Entonces miren que al relacionarlos, tenemos ahora sí la severidad del impacto, ¿sí? Que puede ser leve, moderado, severo, crítico, y uno representativo, que es el impacto beneficioso o positivo, ¿sí? Entonces, tenemos que el impacto leve es la carencia del impacto o la recuperación inmediata tras el cese de la acción. En ese caso, pues no se necesita aplicar ninguna práctica o medida de mitigación. Tenemos el impacto moderado, que hace referencia a la recuperación de las condiciones iniciales requiriendo cierto tiempo. En este caso, pues sí se precisan prácticas de mitigación, pero simples. Tenemos el impacto severo, en donde la magnitud del impacto exige para la recuperación de las condiciones, la adecuación de prácticas específicas de mitigación. Es decir, que la recuperación necesita un periodo de tiempo dilatado. El impacto crítico, que hace referencia a una magnitud de impacto que superior al umbral aceptable, es decir, que se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin posibilidad de su recuperación. Por eso en este tipo de impacto, pues hablamos de una compensación, ¿no? De medidas de compensación. Y tenemos el impacto representativo, que se refiere a los impactos con carácter positivo que no producen pérdidas, al contrario, traen beneficios ambientales, sociales, económicos o técnicos. Bueno, entonces miren que aquí tenemos unos tipos de impactos que finalmente nos llevan a una toma de decisiones. ¿Listo? Aquí pues vemos un ejemplo de la construcción de esa matriz, chicos, donde tenemos en cuenta todas esas variables pues, para poder dar un número determinante a cada uno de los impactos, ¿sí? Para poder, como ya les mencioné, hacer una toma de decisiones. Tenemos el método de las empresas públicas de Medellín o método Arboleda. Este método lo que nos ayuda a determinar es finalmente la importancia ambiental, que finalmente pues se convierte en una expresión que indica la importancia o gravedad del impacto, es decir, siendo muy alta, alta, media, baja o muy baja, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es una calificación ambiental, teniendo en cuenta variables como son presencia, duración, evolución, magnitud, y con esto pues determinamos una importancia ambiental, que como ya los mencioné, pues nos da finalmente pues esa gravedad, ¿no? Del impacto. Aquí tenemos un ejemplo pues de la aplicación de esta matriz. Aquí tenemos los diferentes variables que tenemos que tener en cuenta para determinar inicialmente la calificación ambiental y finalmente pues la importancia ambiental de ese impacto. ¿Listo? Eh, Aquí tenemos nuestra siguiente metodología denominada modelos matriciales de análisis por dimensiones. En este caso o en esta metodología, lo que buscamos es la definición o el resultado de función de deterioro, ¿no? En donde finalmente pues lo que nos da es esa gravedad, ¿no es cierto?, de deterioro o del impacto pues que estamos estudiando. Aquí tenemos diferentes expresiones, diferentes variables con unos atributos pues que los da la propia metodología, bueno, y que no se pueden pues modificar en este caso. Aquí nuevamente encontramos la explicación de cada uno de los atributos y pues la escala de calificación. Y finalmente pues esta ponderación pues que nos define el valor del impacto, ¿no? Ya sea bajo, medio, alto o muy alto. Es importante, chicos, que identifiquemos que las diferentes metodologías pues, que estudiamos, pues lo que nos permiten, como ya lo mencioné, es una identificación, pero además la aplicación de estas ecuaciones, de estos algoritmos, la toma de decisiones. Por eso no solamente se trata de hacer de aplicar la metodología o de aplicar los diferentes valores que nos ofrecen estas tablas, sino que finalmente pues hacer esa interpretación de los resultados, ¿no? Que es lo que realmente pues nos interesa y lo que realmente pues nos da en donde se basa pues la importancia de la implementación de una evaluación de impactos ambientales. ¿Listo? Frente a este tema, chicos, quiero saber si tienen alguna inquietud con el objetivo pues de solucionarla de forma inmediata en este momento. Entonces estoy atentos a sus preguntas, si no, pues como saben, lo pueden manifestar a través del correo electrónico. En la actividad
de este módulo, pues la intención es que ustedes apliquen dos metodologías, una de identificación, ¿sí? Y una de valoración, ¿sí? Entonces la intención es que las apliquen, pero lo más importante es que lleven a cabo esos resultados pues a una interpretación de los impactos y de esta forma pues tomar, aportar a la toma de decisiones, ¿no? En el PDF, chicos, está la metodología de Ecopetrol, pero esa metodología es bastante extensa, por eso les sugiero que la puedan cambiar por la metodología de métodos, criterios relevantes integrados de la FAO. Ya, eso ya pues es su decisión, ahí están las dos opciones que ustedes si lo quieren tomar, pueden aplicar la metodología pues de criterios relevantes integrados. Es también larguita, pero finalmente pues tiene como un proceso más corto, ¿no? Igual, ustedes pues cuentan con los diferentes ejemplos también en la plataforma de aplicación. Hoy también voy a subir otros más, así que bueno, los invito pues a revisar estos contenidos. La descripción de la actividad, chicos, yo creo pues que quedó clara a través del ejemplo que ya manejamos. Hay que hacer una identificación, hay que hacer una investigación pues de un proyecto y pues aplicarle las dos metodologías, una identificación, una de valoración y finalmente pues hacer el análisis de viabilidad ambiental. Recordemos que ese análisis lo que busca es identificar cuál es la actividad que más impacta el ambiente, cuál es el recurso el elemento más afectado, ¿sí? Y si ese proyecto pues realmente es viable o no y tener en cuenta pues esas recomendaciones para que lo sea, ¿no? En caso tal pues de que salgan impactos críticos severos. ¿Listo? Bueno, chicos, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Nuevamente les reitero, pues, que estoy pendiente de sus inquietudes, así que cualquier tema que quieran abordar, pues, con mucho gusto lo podemos tratar a través del correo electrónico. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Muchas gracias.